a lo que nos corresponde el día de hoy. Bien, estamos en la semana completando la semana número 3, como dije, la próxima semana ya tenemos una práctica, así que nuestro tema lo comentaremos un momentito más. Creo que ya tenemos la suficiente experiencia para trabajar en diseño y flexión, y lo vamos a complementar naturalmente con el diseño de Vigas T, ¿no? Que ya eso va orientado al desarrollo de su trabajo, ¿ya? Ahí lo vamos a ir explicando progresivamente. Bien, creo que ya estamos compartiendo pantalla. Bien, vamos a hacer un repaso así muy general, ¿cierto?, de lo que hemos visto en la clase anterior, en la cual hemos analizado el comportamiento de las vigas T, ¿no? Y habíamos reconocido, ¿no es cierto?, que hay un aporte de la losa, ¿sí? Hay un aporte de la losa en la zona, digamos, de apoyo con respecto al nervio principal o la viga principal, ¿no? Esta losa continua, ¿no? Que normalmente pues, puede ser de cualquier espesor, todo depende de cómo se distribuyen las nervaduras, ¿no? Tiene una injerencia en el desarrollo y en el diseño de esta viga, ¿no? O sea, esta viga no lo podemos trabajar como una viga rectangular, sino que existe un aporte del ala, ¿no? Lo que llamamos los extremos, el ala. Entonces se define un valor de B y la norma nos permite a nosotros verificar cómo es ese comportamiento y gráficamente, me refiero en el sentido de calcular numéricamente cuál es esta longitud B para una losa continua, tiene 3 condiciones, ¿no? De las cuales tomaremos siempre el menor, ¿ya? Entonces, la definición de la geometría es previa al diseño y entonces en función de sus características de ubicación de los nervios, de ubicación del espesor, en fin, todos esos detalles que ya vimos en la clase pasada nos va a permitir definir la sección de geometría que entra al diseño, ¿no? Eso para una losa continua, estamos hablando de una viga central, ¿no? Una viga T central. En el borde también tenemos este caso y una viga T aislada o central, ¿no? Sola. Bien, de tal manera entonces que aquí tenemos, y habíamos desarrollado en el capítulo 8, artículo 10, inciso 2, ¿no? Cómo es que se determina esas características, ¿no? Eso está debidamente explicado en la norma. Habíamos reconocido también que es importante saber bajo qué comportamiento, por momento positivo o momento negativo, existe una zona de compresión que puede estar en el ala, puede estar en el alma, ¿no? De tal manera entonces que eso nos va a permitir realizar la transformación o equivalencia, ¿cierto?, para que podamos desarrollar el diseño. Y ese diseño, como ustedes lo habrán reconocido y lo tenemos aquí del lado derecho, ¿no es cierto?, en este caso, en todos ellos es una, digamos, una verificación del diseño de una sección rectangular en flexión, ¿no? Entonces, el comportamiento de una viga T puede ser equivalente a una sección de viga T. Entonces, sin embargo, en cada caso, como hemos visto, para estos 3 primeros, para, digamos, el trabajo de un momento positivo, ¿no es cierto?, tenemos que verificar si el valor de A es menor que HDF, si el valor de A es igual a HDF o si el valor de A es mayor que HDF, ¿no? Eso lo hemos desarrollado, así que solamente estamos considerando un pequeño repaso. Bueno, la parte ya de análisis, ¿no es cierto?, y la constitución de una ecuación que nos permita plantear, digamos, ya la comparación con el agente externo, que es el MU, pues Whitney nuevamente hace sus planteamientos, ¿no es cierto?, de tal modo que, en esencia, para que nos quede aquí de referencia, ¿de acuerdo?, vamos a recordar algo que nos planteaba Whitney, ¿no es cierto? En el primer caso, es decir, cuando nosotros tenemos, ¿a qué se refiere el primer caso? Se refiere a ¿no? Se refiere a en el cual nosotros tenemos una distancia B en total, y si yo tengo un BW, y le vamos a quitar este ancho, ¿de acuerdo? Entonces la suma de estos dos elementos, si yo los junto en uno solo, tendríamos que sería B menos BW, ¿cierto? Algo que ya hemos trabajado. Y la altura es HDF. Por lo tanto, fíjense, el valor de la fuerza de compresión vendría a ser la altura, que es HDF, el ancho 0.85 y la profundidad, ¿no? Así.
Entonces, si tomáramos por metro lineal, ¿no es cierto?, tendríamos que esto sería 0.85, tendríamos 0. Vamos a ponerlo por aquí para que se vea mejor. El CDF vendría a ser 0.85 F'C, ¿no es cierto? El ancho que vendría a ser el B, aquí tendríamos el B menos BW, ¿cierto? Por la altura, ¿no? Por la altura, que es HD. Esa es la fuerza, ¿está bien? Esa es la fuerza. Y la distancia, ¿no es cierto?, entre la carga en tracción, que es esto de aquí, vendría a ser esta diferencia, ¿no? Es decir, D menos HF por D. Por lo tanto, este MN1, por llamar así, es simplemente fuerza por distancia. Podríamos tomar el ASF por I por esta distancia, o esta CDF, ¿cierto?, por esta distancia que es D menos HF entre 2. ¿Está bien? Así. Entonces, hay que recordar estas expresiones. Aquí tendríamos el momento nominal segundo, ¿no es cierto?, de la misma manera, que sería el CW de igual modo B menos H, o A, perdón, en este caso, sobre 2, ¿no? Así. Estas cositas usted las tiene que recordar, ¿de acuerdo? Porque las vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, sobre esa base ya entonces es posible encontrar el momento nominal del ala, ¿no es cierto?, de todo el ala, y la parte, digamos, que está en tracción, que es la parte central, ¿no?, el núcleo del ala. Bueno, no nos olvidemos que hay que verificar siempre cuál es la longitud de la zona confinada, perdón, de la zona comprimida, ¿ya? Y bueno, la verificación de lo que es la cuantía lo vamos a hacer en cada una de las secciones por partes, así que eso podría reemplazar a aprenderse esta fórmula de memoria, no tiene sentido. Si lo hacemos, o sea, a esto me refiero, ¿no? Si planteamos para este caso una cuantía máxima, y aquí también, entonces vamos a completar el efecto total. Bien, estamos entonces para desarrollar ya el primer ejercicio, en el cual nos piden determinar el acero requerido para una vigueta de 2 tramos, ¿sí? Una vigueta de 2 tramos de 5 metros de longitud, de una losa aligerada de 20 centímetros, ¿no?, de espesor, y cuya carga viva es de 300 kilogramos por metro cuadrado. Hay que considerar que el F'C es 210 y el Fi es 4200, ¿de acuerdo? Así. En este caso, fíjense, tenemos también una viga T. En principio, no vamos a calcular las características porque ya vienen dadas. En una vigueta, lo que usted va a encontrar son varios elementos de referencia, ¿no? Si tenemos aquí, nos dice claramente que es una losa aligerada de 20 centímetros, por lo tanto, toda esta altura es 20 centímetros, ¿ya? A eso se refiere. 20 centímetros en este sentido. Y todas las losas aligeradas tienen un espesor del ala, este espesor, de 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros. Por lo tanto, se utiliza un ladrillo de relleno, el ladrillo, ¿no es cierto?, de relleno que es de 30 por 30, ¿no? 30 por 30 por el espesor o la altura. Si yo tengo acá 20 y aquí tengo 5, este será por 15, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo en realidad es este ladrillo, que es más o menos así. Corto un poquito feito, pero para darle un poquito de profundidad, nada más. Así, ¿cierto? Deben haberlo visto. Es un ladrillo hueco, ¿cierto?, que es tubular prácticamente, ¿no? O sea, en este sentido tiene 30, y también tiene 30, ¿no es cierto? Y tiene una altura, en este caso, de 15 centímetros. Así, ¿ya? Ese es el estándar. Entonces, usted ve que cuadra precisamente a ejes cada 40. ¿Por qué a ejes cada 40? Porque si esto es 30, fíjense, 30 centímetros, y esto es 10 centímetros, entonces si planteamos los ejes, aquí a los ejes, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos 30, 5 por este lado, y 5 por este lado, y tendríamos 40 centímetros. ¿De acuerdo? Así. Y si lo vemos de la parte superior, tendríamos la mitad del ladrillo que es 15, la otra mitad del ladrillo, aquí, sería 15, más 10 acá, tendríamos entonces nuevamente precisamente lo que está acá arriba, es decir,
El ancho del ala es 40 centímetros, ¿está bien? Y entonces la geometría queda perfectamente definida. Eso sucede entonces en la losa aligerada, ¿de acuerdo? Esto va a ser aplicado al proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿de acuerdo? Vamos a usar losa aligerada. Si hay un tramo de losa armada es muy pequeño, lo veremos en su momento, pero si es que ustedes deciden, ¿no es cierto?, colocar una losa de 25, si fuera ese el caso, una losa de 25, digamos, la losa ligera, ¿no? La carpeta sería de 5 centímetros y el ladrillo tendría que subir a 20, ¿no? Si fuera de 25, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta algunos efectos, ¿no? El peso de la losa aligerada, ¿no es cierto?, lo que llamaríamos el peso propio, ¿está bien? El peso propio del aligerado. Cuando tengo un espesor de 20 centímetros, tenemos una carga de 300 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí lo tenemos en realidad. ¿Dónde está? Ah, no. En este caso me están dando la carga viva, ¿no? Pero el peso propio es 300 kilogramos. Aquí a esto le llamamos sobrecarga o carga viva, que estará en función del tipo de edificación, ¿no? Normalmente en vivienda es 200, en oficina 250, ¿no es cierto? Y si hay más densidad, 300, ¿no? Esto se saca de la E020, ¿de acuerdo? De tal manera entonces que ya todos los elementos están definidos. El único detalle en este ejercicio específico es que nos dicen que es una vigueta de 2 tramos, es decir, 2 tramos, ¿de acuerdo? Así, 2 tramos de 5 metros, ¿de acuerdo? Que ese sería nuestro eje, ¿no es cierto? Nuestro eje de desarrollo, ¿de acuerdo? 5 metros de este lado y 5 metros de este lado. O sea, aquí tenemos, ¿no? Dice que es de 2 tramos, ¿está bien? De 5 metros de longitud. Entonces, aquí vamos a verificar 2 cosas, ¿de acuerdo? Uno es, naturalmente, el análisis, ¿de acuerdo? El análisis. Y vamos a consignar 2 tipos de cargas, ¿cierto? La carga que tiene de manera continua, ¿cierto? La carga que tiene de manera continua es lo que llamamos la carga muerta, ¿ya? Y la carga muerta está compuesta por el peso propio, el peso del aligerado, ya vamos a ver cómo se trabaja esto, y el piso terminado. Esa es la carga muerta. En cuanto a la carga viva, en el caso de la carga viva, es una carga que se puede alternar, es decir, podríamos tener, fíjese, a ver, vamos a aquí considerar la carga viva. La carga viva, como ustedes comprenderán, puede ser que esté en un tramo aquí y aquí no, ¿no es cierto? O puede ser al revés, puede ser que esté en este tramo y aquí no. Eso se llama alternancia de cargas, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo podemos realizar esa alternancia de cargas. Para este ejercicio, vamos a considerar que toda la sobrecarga está en los 2 tramos, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros tenemos, bueno, esto estamos refiriéndonos, esto está referido a la sobrecarga. ¿Y quién nos da esto? La E020, ¿está bien? Así, para que tengan presente en el desarrollo de sus aligerados. Sin embargo, la carga final que vamos a colocar no va a ser ni la carga muerta ni la carga viva. Yo lo que necesito es la carga última, ¿sí? Esto recuerden que es un omega D y esto es el omega D, es decir, el omega de la carga muerta, el omega de la carga viva. Y yo necesito el omega último, ¿está bien? Yo necesito el omega último. ¿Para qué necesito el omega último? Para encontrar precisamente el momento último, ¿de acuerdo? Así, para encontrar esto, porque no lo tengo. Si ustedes se dan cuenta, no nos los dan. Y para considerar esto, entonces, este omega último, me voy al capítulo número 8 de la norma y tenemos que ver cómo se realizan las combinaciones, ¿cierto? Las combinaciones de carga. Y esas combinaciones, dado que no tenemos sismo, consideraremos la combinación número 1. La combinación número 1 nos dirá entonces que será 1.4 el omega de la carga muerta más 1.7 el omega de la carga viva, ¿de acuerdo? Y con esto realizaremos entonces el análisis, ¿bien? El análisis respectivo.
Y luego que tengamos el análisis, ¿qué significa el análisis? Encontrar el momento último positivo y luego también tendremos el momento último máximo negativo. ¿Está bien? El negativo. ¿Por qué? Porque pues debemos entender claramente que tendremos un diagrama de esta naturaleza, ¿no? Aquí tendremos un momento negativo, aquí tendremos un momento positivo y aquí también un momento positivo. Luego del cual, ¿no? Luego de este análisis, ya podremos entrar finalmente al diseño. ¿Está bien? Podremos entrar al diseño, que es lo que vamos a hacer de inmediato. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que hay un trabajo previo aquí de análisis. ¿Está bien? Miren, desde el metrado de cargas, y por eso es, digamos, mi preocupación, ¿no? Que se entienda todo esto. A esto le llamamos nosotros metrado de cargas. ¿Ya? Metrado de cargas. Ustedes van a realizar el metrado de cargas, van a realizar el análisis y después van a realizar el diseño. Aquí una salvedad. Normalmente hasta hace 2 ciclos atrás, los alumnos desarrollaban, sobre todo en los exámenes, todo el proceso, ¿no? Incluido el análisis. Y como hemos visto que se demoraba mucho en el análisis, hemos optado nosotros por darle los diagramas. Entonces, estos diagramas, ¿no es cierto? Estos diagramas y todo lo que se necesite para el análisis, la parte 1, esto se lo damos, esto ustedes lo van a recibir en la práctica o en el examen. ¿Para qué? Para que vayan directamente a lo que nos compete, el diseño, ¿de acuerdo? Para que planteemos de frente el diseño, ¿sí? El diseño. De tal manera entonces que vamos a desarrollar, dado que estamos haciendo un ejemplo, digamos que implica para nosotros el mejor entendimiento, vamos a desarrollar todo el proceso, ¿ya? Sin embargo, como les repito, en las prácticas y en las evaluaciones generalmente, la parte de análisis, ¿no es cierto?, se la vamos a proporcionar. ¿Para qué? Para que ustedes se concentren estrictamente en el diseño del elemento que estamos trabajando. Muy bien. ¿Hasta acá alguna inquietud, alguna consulta, señores? Muy bien, entonces, si no tenemos inconveniente, vamos entonces a dar pase ya al ejercicio que le estamos proponiendo, ¿no? Entonces, a ver, perfecto, gracias. Hay varios que me han contestado correctamente, sí. Bien, vamos al ejercicio propuesto, ¿está bien? Bien. Nunca dejemos de olvidarnos que nosotros debemos tener a la mano estos gráficos, ¿no es cierto?, porque nos recuerdan que la característica geométrica es lo primero que se debe hacer, ¿ya? Para nuestro caso, estamos ya definiendo que tenemos nosotros una sección que, como hemos analizado, es una losa aligerada, ¿no? Con todos estos elementos. Bueno, como les decía, los resultados del análisis del diagrama de momento rector final se los vamos a dar. En este caso es el MU, ¿de acuerdo? El diagrama final. Pero nos vamos a preguntar de dónde sale esto, ¿cierto? ¿De dónde sale? Y habíamos indicado claramente nosotros que tenemos que realizar todo este proceso, ¿no es cierto? Que es el metrado de carga para converger a qué cosa? A tener un omega último, y con ese omega último, dado, digamos, el análisis que usted disponga, pueda encontrar precisamente el momento último positivo o negativo, ¿no? Los dos los vamos a encontrar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a realizar este análisis y lo que vamos a considerar primero es el metrado de cargas, ¿no es cierto? Así, el metrado de cargas. Bien, como les dije, el peso propio es de 300 kilogramos, aquí lo tengo, 300 kilogramos por metro cuadrado. Y el ancho tributario, ¿no es cierto? El ancho tributario es 40 centímetros. Regreso aquí, aquí está. Si yo tengo toda esta superficie, ¿no es cierto?, que es una masa aligerada, el peso propio es 300 kilogramos por metro cuadrado, y yo tengo un ancho tributario, ¿no es cierto?, el ancho tributario de cada viga T es 40 centímetros, lo trabajamos en metros, y entonces lo que vamos a tener aquí es un peso propio, ¿no es cierto?, de 120 kilogramos por metro. Recuerden que lo que yo estoy buscando es una carga lineal, ¿no?, para aplicarla en esta viga de 2 tramos de 5 metros. Luego tendríamos
piso terminado, ¿no es cierto? El piso terminado, que en este caso le vamos a colocar 100 kilogramos por metro cuadrado. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es el piso terminado? Bueno, a ver, no sé si hayan ido ahora, ustedes ya supongo, hayan tenido alguna experiencia, aunque sea muy pequeña, cuando nosotros vaciamos la losa de 20 centímetros, por ejemplo, digamos, el operario coloca la regla y lo nivela, ¿no es cierto? Lo nivela simplemente el vaciado para que tenga el espesor correspondiente, pero no se puede colocar el acabado directamente allí. Imagínense usted colocar de frente sobre ese piso terminado, ¿no es cierto? O simplemente regleado, ese piso regleado, colocar ahí la cerámica. Eso no es posible. Lo que se hace es colocar un contrapiso. ¿Está bien? Se coloca el contrapiso y luego se coloca ya el acabado, ¿no? Cualquiera sea el tipo de acabado. De tal manera entonces que se considera esa carga adicional. ¿Está bien? Es una carga adicional que normativamente le damos 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? 100 kilogramos por centímetro. ¿Cuánto es el espesor de ese tarjeo, por decirlo de una manera, ¿no? Ese contrapiso tiene 1 pulgada, ¿ya? Más o menos ese es el ancho. Puede tener un poquito más, un poquito menos, cubriendo algunos, digamos, cavidades o lomos que hubiera, ¿no? Para nivelar toda la superficie. Sin embargo, ese es el orden que trabajamos. Entonces, tiene usted, ¿no es cierto?, el peso propio, que es el aligerado, 300 kilogramos por metro cuadrado, el área tributaria 0.4, son 120, y el piso terminado, que siempre va a ir pues tendríamos aquí por 0.4, 40. Aquí podría ir algo más si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, ladrillo, ¿no? Que es un peso adicional, pero no lo vamos a contemplar por el momento, ¿ya? Bueno, el peso total, ¿no es cierto?, de la carga muerta es de 160. En el caso de la carga viva funciona de la misma manera. Nosotros tenemos como dato aquí que vamos a incluir 300 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien? El ancho, recuerde que ese es por metro cuadrado. Yo necesito por carga lineal para hacer el análisis. Entonces tendríamos que darle por el ancho tributario 120 y tendríamos entonces tanto la carga muerta como la carga viva en kilogramos por metro lineal. Como dije, en este caso estamos trabajando una vigueta que corresponde a un diafragma rígido, a una losa aligerada, que no contempla el efecto de sismo. ¿Está bien? No contempla el efecto de sismo. Por lo tanto, aplicamos la primera combinación, y la primera combinación nos indica que es 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga libre. Y con esto podemos ingresar ya a un modelo, ¿no es cierto?, que tenga 2 tramos, 3 apoyos y una carga total de 428. Así, ¿ya? Y una vez que usted ya aplica, ¿no es cierto?, llamémosles así, su análisis, para eso usted ya ha aprendido, ¿no es cierto?, hasta el curso de análisis 1, todas las posibilidades que usted quiera hacer, ¿no? Ya eso es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo resuelve ese aligerado. Y entonces, este aligerado, le doy aquí la respuesta, es decir, tiene 2 tramos de 5 metros y con esta carga de 428 nos da este resultado. Es decir, tengo un momento negativo de 1.737,5 kilogramos por metro y un momento positivo de 752,21 kilogramos por metro. Aquí, de acuerdo a nuestro modelo, ¿no es cierto?, en los extremos el momento es 0, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver un poquito más adelante que no podemos, si tenemos mediante este análisis 0, no le podemos colocar 0 de a 0, o sea, sin necesidad, porque sabemos que de todas maneras hay una restricción. Ya vamos a ver qué le ponemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, este análisis que estamos presentando aquí, usted lo debe realizar para su diseño de aligerados, ¿ya? Y en cuanto a aligerado, bueno, tiene distintas formas y tamaños. Me refiero el número de tramos, ¿no es cierto? Puede ser distinto, puede ser de 1 tramo, de 2 tramos, de 3 tramos, de distancias distintas, ¿de acuerdo? Podríamos tener distintas formas, me refiero que podría usted decidir no de 20, sino de 25, de 30 centímetros, de repente de 17, no lo sé, pueden ser distintas medidas, ¿ya? Muy bien. Al final de resolver este ejercicio, vamos a mostrarle unos detalles de aligerados de un proyecto real, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna inquietud? Este paso previo es para su tarea, en realidad, ¿ya?
Aquí, como dije, lo estamos expresando para que usted, a partir de este gráfico, porque este gráfico sale luego de este análisis, ¿no es cierto?, puedan partir. Es decir, nosotros, tanto en la práctica como en el examen, le vamos a dar información que usted debe manejar, ¿ya? Que usted debe manejar. ¿Todo bien? ¿No hay ningún inconveniente, ninguna pregunta? Muy bien, perfecto. Sí, veo que no todos participan, pero sí, todo claro. Gracias, José. Bien, entonces tenemos un objetivo muy claro. Tenemos dos momentos positivos y un momento negativo. Los dos positivos son iguales, así que vamos a trabajar el momento positivo, ¿de acuerdo? El momento positivo. Antes debo reconocer, ¿no es cierto?, para un momento positivo, ¿dónde se encuentra la fibra en compresión? A ver, si yo quiero trabajar la viga T, ¿no es cierto? Porque la viga T va a tener esta característica. Voy a simplemente dibujar, a ver, perdón, un segundito, sí, a mano alzada, ¿no? O sea, tengo esta sección y naturalmente tengo aquí para el momento positivo, ¿no es cierto? Para el momento positivo. ¿Dónde tengo yo la zona comprimida? A ver, para este momento de aquí. Tengo que tener una idea antes de comenzar. Estoy trabajando aquí. ¿Dónde está la zona comprimida? A ver, muy bien, me dicen que está está arriba, en la parte superior. ¿Pero cómo se llama esa parte? Pues? Está en la de arriba, dice. ¿Cómo se llama eso? Está está en el ala, perfecto, muy bien, así es, ¿ya? Hay que comenzar a distinguir esos términos, ¿ya? O sea, no es simplemente arriba o abajo, ¿no? Es como en matemática cuando dicen el número de arriba, ¿no? Cuando presenta una fracción, no, pues es el numerador, ¿no? Y el denominador, ¿no? Así, igualito, ¿ya? Entonces, nuestra zona comprimida está aquí, ¿no? Ojo, estamos analizando para el momento positivo, es decir, para este momento. Entonces, cuando yo me dispongo ya a diseñar este momento, que es este de aquí, yo debo imaginarme qué está sucediendo, ¿está bien? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Estamos? ¿Y cuál es mi limitación? A ver, ¿cuál es mi objetivo cuando tengo el momento positivo y tengo una sección de viga T? Pues tengo que encontrar este acero, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo. Pero también tengo que verificar que el valor de A tiene que ser menor que HF, ¿cierto? Así, ¿está bien? Eso lo tiene que tener usted en su cabecita apenas antes de iniciar este momento. Igual, cuando hagamos el momento negativo, pues este de aquí, tiene que pensar de la misma manera. Es decir, de acuerdo, estoy aquí. ¿Cómo es la deformación? ¿Dónde está la zona de compresión? ¿Dónde está el acero? ¿Y qué debo demostrar? ¿Cierto? ¿Qué debo verificar? Si se cumple, bien, y si no se cumple, bueno, ya tenemos alternativas de solución, porque ya lo habíamos visto acá, ¿no? ¿Se acuerda usted? Segundito, permíteme, acá. Para eso analizamos todas estas condiciones. Para eso reconocimos que estos tres primeros corresponden al positivo y este al negativo, ¿no es cierto? Y también analizamos qué es lo que debería cumplirse. Y teníamos este caso especial, ¿no? Así. Todos ellos entonces ya analizados y razonados previamente. Por lo tanto, entonces, vamos a resolver la primera parte, ¿ya? Esta parte yo la voy a presentar para que ustedes vayan observando cómo es el razonamiento y luego el del momento negativo usted lo va a hacer, ¿ya? Miren, ¿ven? Entonces, vamos con la primera parte. La primera parte, entonces, habíamos reconocido que si tengo el momento positivo, ¿no es cierto? Vamos a verificar que A sea menor que 5 centímetros. La sección perfectamente definida con todas sus medidas, las tenemos aquí. Y nuestro objetivo es el ADS, ahí lo tengo, ¿perdón? Por eso es que doy respuesta al final. Sin embargo, esta viga T, que tiene estas características y que debe cumplirse esto, ¿no es cierto? No se va a trabajar en forma de viga T, lo vamos a trabajar en forma de una sección rectangular, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, eso lo hicimos en la clase pasada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, respetando el área de la zona comprimida. Fíjese, 40, 40, el valor de A y el valor de A. Es decir, se respeta la zona comprimida. Y el área del acero es el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí una consideración previa que lo tenemos que realizar siempre para los aligerados. El peralte efectivo va a ser simplemente H, o sea, 20 centímetros menos 3.
¿Por qué 3 nada más? Si el recubrimiento no decíamos que era 4 y el estribo y tanto. No, lo que pasa es que en este caso, que es un aligerado, no tenemos estribo. 1, ¿está bien? No tenemos estribo. Y 2, el aligerado tiene un recubrimiento y una entrega hasta el acero que normalmente es de media, exageradamente. Nunca he visto, digamos, aligerados con acero de 5/8 o 3/4. De tal modo que 3 centímetros es suficiente, ¿ya? Eso nos indica la norma. Entonces, 17 centímetros vendría a ser el peralte efectivo, el valor de A lo vamos a encontrar, lo vamos a verificar. Mi objetivo sigue siendo ADS, ¿cierto? Y tengo aquí una sección rectangular, o sea, perfectamente adaptable a lo que proponía Whitney, y con su ecuación lo podemos resolver. Es decir, el MU representa 752,21 kilogramos por metro, ¿no es cierto? Y lo demás ya corresponde a algo muy conocido, es decir, debemos resolver una ecuación cuadrática para encontrar el índice de refuerzo. Van a salir 2 soluciones, tomamos el menor, aquí lo tenemos, luego lo multiplicamos con el F'Ci sobre el Fi para encontrar la cuantía requerida. Esta cuantía requerida debe ser menor o igual, ¿no es cierto?, a la cuantía máxima, que representa el 75% de la cuantía balanceada de 210. ¿Por qué 210? Porque aquí le hemos planteado ese condicionamiento, ¿no? 210. De tal modo entonces que ya reconocemos fácilmente que este numerito ya lo hemos usado varias veces, ¿no? Pero si hubiera algún cambio en la práctica, usted tendrá que modificarlo y verificar que esto se cumpla. Si esto se cumple, aparece aquí un OK, ¿cierto? Si esto se cumple, entonces el área del acero no es otra cosa que la cuantía requerida multiplicada por el ancho, ¿no es cierto? El ancho de este elemento, ¿ya? Porque es una sección rectangular, ojo, multiplicado por el peralte efectivo, ¿no? Y eso me da entonces 1.19 centímetros cuadrados. Eso es lo que necesito entonces, ¿no es cierto?, para esta sección de mi vigueta, ¿no? La vigueta entonces va a tener un área de 1.19 centímetros cuadrados. Aquí todavía no tenemos la certeza si esa es mi respuesta final. Es más, la vamos a graficar en esta oportunidad. ¿Qué es lo que debe cumplirse para que, pues, dé por hecho que este es mi resultado correcto? ¿Qué es lo que debe cumplirse para que este resultado sea el resultado correcto? Por lo menos numéricamente. ¿Qué debe cumplirse? Señores, ¿ya puedo decir que el área es 1.19 o me falta algo? ¿Qué me falta? Ahí habían escrito algo, permíteme. Ajá, gracias Omar. Dice que A es menor que HF. Correcto, así es. Tengo que verificar para tener la certeza que este es el valor que le corresponde y que el diseño está bien ejecutado. Debo verificar lo que está planteado aquí, ¿no? La condición de que A es menor que 5 centímetros. Pero ¿cómo vamos a calcular el valor de A? Bueno, el valor de A ya lo había dado Whitney, ¿no es cierto? Aquí está. Nosotros tenemos que calcular el valor de A y eso es ADS por FI sobre 0.85 F'C de B, ¿cierto? Entonces colocamos el área del acero, 1.19 por 4.200, 0.85, 210, 40 centímetros, y eso me da 0.7 centímetros. Ajá, con eso entonces confirmo que, ¿no es cierto?, es menor que 5 centímetros, confirmando que la zona comprimida está en el ala, y eso significa que este equivalente que he encontrado aquí es real, ¿de acuerdo? Es real, ¿ya? O sea que, como decimos nosotros, es OK, ¿no? Pasa, o sea, no hay ningún problema. Ahora sí ya puedo tener la certeza que el área que voy a emplear tiene este valor, 1.19 centímetros cuadrados, para el momento positivo. ¿Listo? Así, de tal manera entonces que, pues ese procedimiento, si usted se da cuenta, hemos repetido, ¿no es cierto?, el procedimiento de una sección rectangular, ¿no?, dada esta equivalencia, ¿no? Así. Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté claro todavía. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Para el momento negativo, ¿de acuerdo? Como les dije, ustedes lo van a realizar, así que ahí nomás le voy a dejar, ¿de acuerdo? Así. Vamos a hacer el mismo análisis ahora para el momento negativo. Claro,
la sección que van a usar ya es distinta, la transformada también, ¿cierto? Y el proceso sí es el mismo, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuánto tiempo les doy para que chequeen esto, por favor? Ustedes me dicen. Vamos a hacer el intento con el momento negativo, ¿ya? Señores, ¿cuánto tiempo les doy? ¿5 minutos o muy poco? 10 minutos, de acuerdo. Corre el tiempo, señores. Les doy 10 minutos. Inténtenlo, por favor, porque lo que estamos practicando, si usted se da cuenta, en esencia, ni siquiera es la viga T, porque la vamos a transformar en viga rectangular, ¿cierto? Y estamos practicando para los ejercicios que vendrán en la práctica, ¿sí? Si usted se da cuenta, estamos, digamos, trabajando eso, ¿no? Porque no estamos viendo todavía la viga T en sí, ¿no? O sea, no hay viga T todavía, ¿no? Hay vigas rectangulares. Muy bien. Corre el tiempo entonces, son 19:37. Ya estamos. 47. ¿Estamos? Muy bien. Ya. Un ratito, permítame colocarles algo de música, si es que vamos a... Un segundito, por favor. Muy bien. Tenemos entonces. Corre el tiempo. Tenemos sí es un poquito de música de ascenso, como dice. Así que no, pues, no se me duerme, no se me duerme. Tenemos una consulta, creo. No. Así es. Pero, a ver, usted me va a alegrar más si resuelve el ejercicio.
¿Podemos revisar el avance de ustedes? A ver. Vamos revisando, a ver, hasta dónde deben llegar, no importa, ¿ya? Hasta dónde deben llegar. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es definir, ¿no es cierto?, nuestra sección. Así, ¿no? De esa manera. Reconocemos que la parte superior tiene el acero, la zona de tracción, la zona de compresión está en el alma, 10 centímetros de ancho, altura A. La condición que debemos cumplir es que el valor de A tiene que ser en este rango, ¿no? En la altura del alma, ¿no? Y eso representa 20 menos 5, ¿no? La altura total menos 5 centímetros, que son 15 centímetros. Eso significa que si es que eso se cumpliera, podemos realizar esta equivalencia que ya lo hemos planteado, recuerda usted, para momento positivo, y entonces nuestra sección se redefine, ¿no es cierto? Se circunscribe a un rectángulo mucho más pequeño, y entonces planteamos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una sección rectangular, planteamos nuestra ecuación cuadrática, encontramos el índice de refuerzo, ¿no es cierto?, y encontramos naturalmente la cuantía requerida. Esa cuantía requerida verificamos que no exceda el 75% de la cuantía balanceada, verificamos que está ok, no hay ningún problema, y podemos determinar el área del acero, ojo con esto, la cuantía requerida, ¿no es cierto?, por 10, que es el ancho, ya no es 40 por si acaso, es 10, por el peralte efectivo que sigue siendo 17, ¿ya? 3 centímetros arriba o 3 centímetros abajo, da lo mismo. Entonces, el área, fíjense, es 252, y como ustedes observan, es mayor que el área del acero positivo, ¿de acuerdo? El área del acero negativo, ojo con esto, es mayor que el área del acero positivo, ¿ya? Sin embargo, el ejercicio no concluido, porque en realidad se tiene que verificar, ¿no es cierto? Se tiene que verificar que el valor de A, la zona comprimida, tiene que ser menor que 15 centímetros. Verificamos, por lo tanto, y tendríamos 252 por 4200, en fin, todas estas operaciones, y nos sale casi 6 centímetros, ¿no? Casi 6 centímetros, que es menor que 15 centímetros, y le damos un OK. Por lo tanto, fíjense, si se dan cuenta, ya con estos dos criterios que hemos tomado, ¿no es cierto?, tanto para el momento positivo como para el momento negativo, teniendo en cuenta que, ¿no es cierto?, la sección de la viga T del aligerado se va a transformar en una sección rectangular con la confirmación específica, entonces ya tenemos el acero para cada uno de los tramos. ¿Está bien? Por lo tanto, ahora vamos a hacer un esquema, es decir, vamos a dar respuesta ya no solamente en resultados, ¿no es cierto?, porque eso podría ser una alternativa, dar respuesta en resultados. No, vamos a plantear un esquema. Sin embargo, les había comentado, ¿no es cierto?, que en este tramo de aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, nosotros sabemos analíticamente que el resultado del momento es cero, ¿no? Porque tenemos un elemento terminal aquí, un apoyo fijo, y aquí también, ¿no? Sin embargo, también sabemos perfectamente que la realidad nos indica que no puede ser cero. ¿Qué valor deberíamos ponerle en ese punto donde el momento es cero? ¿Qué dicen ustedes? A ver, repito. ¿Qué valor de acero le pondrían en ese punto donde el momento aparentemente es cero? O sea, me estoy refiriendo para este momento de aquí. El momento en A y el momento en C, en este extremo, es cero. Pero ¿qué acero le pondrían ustedes si nosotros no debemos colocar cero, ¿no? O sea, a cero, si vamos a colocar a cero y le vamos a poner cero, o sea, no le vamos a poner nada, esa es la pregunta. A ver, ¿qué acero le pondrían ustedes ahí? Señores, ¿qué acero le pondríamos en los extremos, aun cuando el análisis nos indica que el momento es cero? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ajá, acero mínimo, correcto, así es, muy bien. Acero mínimo, así es, el mínimo posible. Por lo tanto, entonces, quiere decir que aparte de que no hemos verificado si estos aceros de aquí son mínimos, vamos a calcular el acero mínimo para darle esa condición, ¿de acuerdo? Calculamos entonces el acero mínimo, ¿cierto? El acero mínimo entonces corresponde a dos valores que ya hemos trabajado anteriormente, ¿cierto? El acero mínimo es 0.7 raíz cuadrada del F'C por el BW por el D, ¿no es cierto? Y 14.1 por el BW por D sobre el FI. Sin embargo, aquí tengamos mucho cuidado, señores, mucho cuidado,
que el BW, ojo, el BW, ya no es 40, ¿no? Sino es 10. El BW, como su nombre lo indica, es el ancho del alma, ¿ya? Y B es el ancho del ala. Y aquí la norma nos indica BW, ¿no? ¿Dónde se encuentra esa característica? Bueno, lo tengo por aquí, lo voy a bajar un ratito, permítame. Aquí, ahí estamos. Aquí está, ¿no es cierto? Esta expresión es la que estamos usando, ¿no es cierto? Aquí nos dice la expresión BW, ¿de acuerdo? El BW es el ancho del alma, ¿ya? Y cuando nos hablan de B, este B de aquí es el ancho del ala, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, en el acero mínimo 1 y el acero mínimo 2 tenemos dos valores, 0,41 y 0,57, y vamos a tomar, ¿cuál valor? Bueno, tomaremos el mayor de los dos, ¿cierto? El acero mínimo entonces será 0,57 centímetros cuadrados. Y claro, y es mayor que 1,19 y 2,52, por lo tanto, vamos a respetar todos los aceros que tenemos ahí en el proceso, ¿ya? Muy bien, vamos a ver cómo colocamos el acero entonces en esos tramos, ¿no es cierto? ¿Cómo colocamos el acero? Lo primero que tenemos que hacernos es una pequeña, bueno, vamos a plantearlo hasta aquí, ya hasta aquí para que se note lo que quiero hacer. Bien, lo primero que tenemos que plantearnos es una pequeña plantilla, ¿no es cierto? Es decir, todo el eje del desarrollo de la viga con sus momentos, y entonces vamos a colocar el área del acero donde corresponda. ¿Qué significa esto? Miren, comenzamos con el mayor. El momento negativo tiene en la parte superior, ¿no? Por encima del eje, a eso me refiero con esta línea roja, esta necesidad, 2,52 centímetros. En la parte inferior, aquí en la parte central, a la izquierda y a la derecha, debajo de la línea, tengo 1,19, 1,19. Y en los extremos superiores, izquierdo y derecho, tengo esta necesidad, 0,57, 0,57, por el acero mínimo que hemos determinado. ¿Listo? Ya, es en este instante entonces que yo a través de los diámetros decido qué utilizar. ¿De acuerdo? Para eso entonces me traigo mi tablita, ¿cierto? Mi tablita. ¿Está bien? Por eso tiene que tener esa tablita siempre a la mano, ¿de acuerdo? Siempre a la mano. Y entonces usted decide qué acero le pone, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, los aceros que tenemos normalmente empleamos desde lo más pequeño, ¿no? 3/8, media. Nunca he visto un aligerado, sinceramente les digo, de 5/8 o 3/4. Eso es imposible, ¿ya? Entonces, nos limitamos regularmente a trabajar con 3/8 y medio. En este caso, fíjense, si yo quisiera colocar una varilla de 3/8, tendría que dividir 2,52 entre 0,71, y eso es bastantes varillas. Normalmente usamos al más 2 varillas, ¿no? Entonces podemos usar 1,29. Si usted multiplica 1,29, entonces tendríamos 2 varillas, ¿cierto? 1,29 por 2, a ver, hagamos esa operación, ¿no es cierto? En todo caso, ponemos 2,52 entre 1,29, y eso me da 1,95 varillas, ¿no? Lo que significa 2 varillas. Por eso es que aquí entonces, en una nueva línea, decidimos qué usar, ¿de acuerdo? Esquemáticamente, entonces, repito, esta forma de resolverlo es adecuada, ¿ya? Porque aquí están los términos numéricos, y aquí es donde usted decide qué varillas colocar, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso le vamos a colocar 2 de medio, ¿no? Luego, en la parte central necesito 1,19 centímetros cuadrados. Eso no existe, tenemos de 0,71 y tengo 1,29. Podría emplear una sola varilla de media, podría ser, no está mal, ¿eh? Si colocamos aquí, y esto cubre bien, ¿no es cierto?, 1,29. Pero también tenemos que considerar el aspecto económico, ¿no? Es decir, el aspecto económico, ya que una varilla de media es mucho más cara que una varilla de 3/8. Y si nosotros empleáramos una línea, ¿no es cierto?, más un bastón, es decir, un refuerzo adicional, podríamos tener un poquito más, porque dos varillas, ¿no es cierto?, o 2 barras de 3/8 me daría 0,71 por 2, o sea, 1,42. O sea, un mejor refuerzo para la zona del positivo, ¿de acuerdo? Así. Y en el caso de los extremos de 0,57, sí, con una varilla de 3/8 es suficiente. Entonces tendríamos en los extremos 3/8, en el centro 2 varillas de media, y en la parte central 2 varillas de 3/8, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces, usted con su tablita, o si quiere, lo puede anotar en un papelito, qué sé yo, y va
definiendo, ¿no es cierto?, luego de reconocer cuál es el área en cada tramo, dónde y cómo compatibilizaría en más tramos o menos tramos el acero que va a colocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a partir de aquí, ya usted lo que va a hacer es distribuir, es decir, decide, ¿no es cierto?, decide colocar, vamos a quitar esto ya, decide colocar entonces las varillas. Entonces transforma los aceros en bastón, ¿no es cierto? Este bastón de la izquierda. Aquí tengo lo que llamamos un balancín principal, el más grande de media, el pequeño también, ¿no es cierto? A la derecha, otro elemento para el negativo, 1 a 3 octavos. Como habíamos visto aquí en la parte inferior, dijimos 2 varillas de 3 octavos. Entonces podemos correr una varilla de 3 octavos y colocarle un refuerzo adicional en la parte central. No necesitamos irnos hasta el extremo, ¿no? Porque de acuerdo a nuestro diagrama, fíjese, de acuerdo a nuestro diagrama lo necesitamos en algún punto específico, ¿no? Más o menos tentativamente lo vamos a colocar ahí, ¿ya? Ahora, si usted se da cuenta también, ¿no? Y tenemos que tener un poquito de noción respecto a los materiales, no existe varillas de 10 metros lineales, ¿sí? O sea, no puedo pensar en una varilla continua a lo largo de todo este tramo, porque no existen varillas, repito, de 10 metros, existen varillas de 9 metros. Por lo tanto, tengo que resolver el problema del empalme, ¿no es cierto? Entonces, como tengo aquí 5 metros y 5 metros, entonces hacemos el empalme debajo del apoyo, ¿está bien? Hacemos debajo del apoyo, el empalme debajo del apoyo, ahí lo tenemos, así lo simbolizamos, y eso significa entonces que el resto de la varilla, porque si tengo acá 5 metros, me sobran 4, lo puedo utilizar para estos bastones superiores o inferiores, ¿no? Aquí, aquí, aquí tengo bastante para utilizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, no es que se desperdicie el material, sino que lo estamos usando de la mejor manera. De tal modo entonces que ya así tenemos una buena idea, ¿no es cierto? Una buena idea cómo voy a distribuir el acero para un aligerado, que va a ser la primera tarea que ustedes van a enfrentar realmente en el diseño y en el dibujo. ¿Está bien? Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde salió este 70 centímetros, 70, 1,30 m, 30, 0,95? Bueno, de aquí. Aquí he dibujado solamente la mitad, o sea, este tramo de la derecha, y les he dado algunos referentes en términos de longitudes, ¿ya? Estas longitudes no están medidas exactamente, pero nos dan una buena idea de qué longitud deberíamos mantener. Por ejemplo, en la parte superior derecha, aquí, ¿no es cierto? Si usted toma el L quintos, o sea, la distancia libre entre 5, le da un buen parámetro para tener este bastón. En la parte central, ¿de acuerdo? L tercios, ¿sí? L tercios, la medida mayor, ¿no? L tercios. Y la menor sería menos 30 centímetros, ¿ya? Y así lo podría hacer del otro lado y así podríamos ir desarrollando todo el aligerado, ¿ya? Ahora, en la parte inferior, de la misma manera, podemos retraernos, o sea, no tiene por qué llegar la varilla de refuerzo hasta el extremo. Podemos ponerle un L séptimos o L quintos a veces, depende la viga, perdón, el aligerado, para que sea más pequeño esto, ¿no? Entonces, con un L séptimos es suficiente para recortar el acero y ya mostrar un aligerado completo, ¿no? Es decir, con una distribución de acero, que es lo que necesitamos plantear en la primera entrega, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo bastante completo, desde el metrado de cargas hasta lo que es el diseño y la propuesta en el dibujo, para que usted pueda presentar ya sus aligerados. Y naturalmente, como usted comprenderá, ya puede comenzar a practicar, es decir, el diseño en los aligerados que usted está trabajando, que va a trabajar, ¿no es cierto? Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta en esta parte final. Preguntas, señores. ¿Todo está en orden? ¿Todo está bien? Ahora sí, me gustaría que me regalen un like verde si es que es posible. Si es que no, pues me dicen, tengo dudas todavía. Ok, profesor, ¿por qué el acero negativo? Un ratito. El ancho era de 17. 17, ¿por qué el acero negativo, el ancho? No es 17, a ver, de repente 17, no veo 17. ¿A cuál 17 se refiere? ¿A este de aquí? No, no creo. Ah, este de aquí, el peralte efectivo, ¿sí? El peralte efectivo, este es el peralte efectivo, ¿no es cierto?
Recuerda que la ecuación es BW por D, y D en este caso es el peralte efectivo, que sí es 17, ¿ah? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. ¿Puede repetir, dice, lo del empalme? Sí, claro que sí. Ok. Bien, vamos a repetir lo del empalme también para que lo tengamos claro, ¿sí? Lo que les decía es que en la parte inferior podemos colocar una sola varilla de 3 octavos más 2 refuerzos, ¿cierto? Sin embargo, si yo observo aquí, tengo 5 metros y 5 metros me da una longitud de 10 metros. Si ustedes han llevado el curso de materiales, las varillas digamos, de acero, digamos, de construcción, solo tiene 9 metros. Entonces no puede alcanzar, ¿está bien? No alcanza una varilla de 9 metros, me faltaría 1 metro. Pero no puedo realizar el empalme en cualquier sitio. Entonces el empalme se hace en las zonas de compresión, la parte inferior. Entonces fíjese aquí, ¿no es cierto? Puedo hacer el empalme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos una varilla de 5 metros, la colocamos aquí, y como el resto de 5 metros, que es 9, del total me quedarían 4, lo puedo usar con los bastones, ¿está bien? Luego agarro otra varilla y la corto a 5 metros y realizo el empalme en la zona central, de tal modo que tengo cubierta todas mis necesidades y redistribuyo el saldo donde necesite bastones, ¿está bien? Así, ¿no? Aquí lo tenemos también presente, ¿ya? Muy bien, eso es procedimientos constructivos, pero es importante que ustedes tengan ya la referencia del caso, ¿ya? Muy bien, entonces fíjense, ya tienen ustedes una tarea muy concreta y lo pueden hacer en su proyecto. Yo les sugiero que lo hagan y practiquen en él, ¿no es cierto? De modo que van avanzando y van reconociendo las características, ¿ya? Bien, les voy a mostrar un ejemplo así muy rápidamente de un aligerado. Por ejemplo, en este caso, voy a mostrarles solamente un paño, ¿cierto? Este es un pequeño proyecto, pero para que lo se den cuenta aquí, ¿no es cierto? Se dan cuenta aquí, tenemos esta vigueta, perdón, que tiene la dirección horizontal, ¿de acuerdo? Que tiene esta dirección horizontal. Esto de aquí está en voladizo, ¿no es cierto? Está en voladizo. Y entonces tenemos nosotros aquí una distribución, ¿no es cierto? El negativo, que resulta que el negativo tiene una 0 de media y uno de 3 octavos, y el positivo tiene 2 de 3 octavos, ¿está bien? En el extremo izquierdo tenemos, lógicamente, 3 octavos, que es el mínimo, ¿no es cierto? Y tenemos una distribución horizontal, ¿no? Esta distribución horizontal, ustedes se dan cuenta, va variando, un segundito, para arriba la cosa, ya, ahí. El aligerado 3, por ejemplo, va de este extremo a este extremo porque lo demás no continúa, ¿no? Hacia abajo es transversal y hacia este lado de arriba también es transversal. ¿Se dan cuenta? Aquí cambia la dirección del aligerado. Vamos a rotar esto un poquito para que se note. Aquí lo tenemos también. Un poquito más, un segundito. Y aquí estaba, ahí era un giro nada más. Aquí era. Permítanme un segundo. Aquí, miren, ven, nosotros teníamos este paño que estábamos analizando hace un momento, ¿cierto? Este es el A3, y aquí cambia la dirección del aligerado y entonces toma otra direccionalidad, y el aligerado puede cambiar, ¿de acuerdo? Puede cambiar, entonces se va desarrollando progresivamente en cada tramo, de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Así. Bueno, esto es un ducto en realidad medio, y todo esto era ambientes alrededor de una zona interna, que era un comedor, y tenía un doble nivel, en fin. Un día lo revisaremos con más detalle, ¿ya? Pero ustedes pueden ir reconociendo aquí la característica de la nomenclatura, es decir, cómo se está presentando un plano, ¿no? Los ejes es importantísimo, ¿no es cierto? La ubicación de las columnas, o en este caso eran pequeñas placas, ¿no es cierto? Los aligerados, dependiendo cómo se desarrolla, si horizontal o verticalmente, ¿no es cierto? Con las distancias, los muros achurados con líneas rectas, en fin, ¿no? Las vigas con su nomenclatura, las columnetas, en fin, ¿no? Progresivamente vamos a ir revisando cada vez más, ¿ya? Cada vez más detalles de cada uno de estos elementos. Sin embargo, sí es importante que usted vaya reconociendo, ¿no es cierto?, cómo se presenta el plano. Fíjense que, y les adelanto, una de las mayores dificultades de los alumnos
es precisamente los planos, ¿no? Planos incompletos, planos que no refieren muy bien el cálculo que han hecho, y entonces el trabajo es incompleto, ¿ya? Entonces, hemos decidido con todos los profesores del concreto tratar de llevar y mostrarles los planos lo más antes posible, ¿no? Precisamente ahora que ya tenemos el diseño de unas viguetas, le mostramos cómo se traduce, ¿está bien? Es decir, cómo se traduce lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Perdón, ¿qué pasó aquí? Lo que se traduce, ¿no? Aquí. Es decir, hemos hecho este proceso, ¿de acuerdo? Y hemos llegado a esta expresión. Hemos hecho el cálculo, hemos realizado, digamos, el diseño de los elementos y hemos hecho un gráfico, ¿no? Y este gráfico se traduce precisamente en esta expresividad tramo por tramo, ¿de acuerdo? Hasta donde corresponda. Este es el A2, este es el A3, en fin, donde corresponde, ¿ya? Ese es el proceso que ustedes deben completar, de tal modo que al maestro de obra no se le entrega documentos del área del acero, cómo lo halló, no. Ese es para la revisión en la municipalidad. En el caso de obra, yo necesito un plano debidamente acotado con todas las características necesarias para que no haya ninguna consulta. Es decir, digamos, el operario, el maestro, lo pueda interpretar correctamente y lo pueda, digamos, construir. ¿Ya? Bien, no sé si hay algún comentario, alguna inquietud. Bien, espero que todos estemos en orden. Perfecto. Listo. Bien, vamos entonces por otro ejercicio más, ¿ya? Vamos a hacer más ejercicios, todo lo que podamos. Y si no, en la siguiente clase seguiremos haciendo ejercicios, ¿ya? Aquí tenemos dos ejercicios más. Vamos a hacer este ejercicio de aquí rápidamente, que es un ejercicio ya bastante concreto, ¿no? Es decir, muy poco aquí se deja ya a la característica que, digamos, de análisis. Esto de aquí que hemos hecho es por única vez, ¿no es cierto? Esto de aquí, todo el desarrollo. Nos vamos a simplificar el trabajo entonces ahora para no correr, sino, digamos, explicarlo más rápido, ¿ya? Lo que tenemos aquí es una viga, dice que se muestra en forma de un sistema de vigas espaciadas cada 3 metros, en una losa de 15 centímetros, ¿de acuerdo? Es decir, estas vigas centrales están cada 3 metros, ¿ya? Y tiene una losa continua de 15 centímetros, ¿no? La losa soporta una carga permanente de 210 kilogramos por metro cuadrado, aquí debe ser metro, no centímetros. Y tiene una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. Dice diseñar la zona central de la viga usando una FPC 210 y un FI 4200. Esto es una viga simplemente apoyada, si ustedes se dan cuenta, es una viga simplemente apoyada. O sea, es un caso muy concreto, muy directo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a hacer entonces un repaso por la parte del metrado de carga, ¿no es cierto? Y aquí vamos a expresarlo de la siguiente manera. Aquí. Primero, ratificamos de este lado por qué se ha tomado la medida de 1,50. ¿Está bien? ¿Por qué se ha tomado la medida de 1,50? ¿No? En esta sección. Entonces, aquí tenemos las tres condiciones, ¿de acuerdo? Las tres condiciones. Bien, vamos a tratar de seguir esta sección de aquí con respecto a los B. El B1 vendría a ser 0.25, que esto sí está definido, 0.25 más 16 veces el ancho del ala, que es 0.15, ¿no? Y eso me da 2.65. Aquí, si me están siguiendo, estamos definiendo la geometría. Estamos en realidad verificando, porque ya me la dan, ¿no? Pero si no me la dieron, ¿cómo lo construiría? Ese es el detalle, ¿no? Luego, tenemos aquí nosotros el B2, 0.25, que es el ancho del BW, más la distancia a la izquierda y a la derecha libre entre dos. ¿A qué se refiere con esto? Acá dice que están espaciadas por vigas a 3 metros. O sea, esta viga está separada de la otra viga a 3 metros a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, ¿se acuerdan ustedes? La segunda condición era 0.25, o sea, el BW más LN1 entre 2 más LN2 entre 2, ¿cierto? Y eso me da 3.25. Aquí tengo entonces dos condiciones. Me falta la tercera. La tercera condición es L sobre 4, ¿sí? Pero ¿qué cosa es L? Aquí no me dicen nada de L.
Sin embargo, aquí sí me dan el apoyo, ¿no? El apoyo de esta viga en T está apoyado entre A y B. ¿Y cuál es la distancia entre apoyo de A y B de esta viga T? Bueno, es 6 metros. Aquí lo tenemos, ¿no? 6 metros. Por lo tanto, entonces, el valor de B3, ¿no es cierto? Vendría a ser 6 sobre 4, 1.5. Del cual, de estos tres, tomo el menor. Esa es la razón, entonces, por lo cual tenemos aquí 1.5. Entonces, con esto queda definida la geometría, ¿de acuerdo? Así. Bueno, que en el problema ya estaba predefinido, pero si no lo estuviera, usted tiene el fundamento, ¿no es cierto?, para resolver, ¿ya? Y eso es lo que haremos en los siguientes ejercicios. Bien, como metrado de carga, ¿no es cierto? Como metrado de carga se repite lo que ya estamos reconociendo, ¿no? El peso propio, que vendría a ser esta sección, ¿no es cierto?, por 2.400, y la carga permanente. La carga permanente está aquí, 210 kilogramos por metro cuadrado. Aquí hay un error, ¿no? Esto es una carga permanente. Una carga permanente es aquel que acompaña al elemento, por lo tanto, es una carga muerta, ¿está bien? Por el ancho, o sea, como es kilogramos por metro cuadrado, por el ancho tributario, que es 1.5, me da entonces una carga muerta total de 1.005 kilogramos por metro. La carga viva tiene 350 por 1.5 de ancho, que es el ancho tributario, me da 450 kilogramos por metro. Ahí tengo yo entonces la carga muerta, digamos la carga repartida, carga muerta, carga viva. Y para determinar la carga última, pues no hacemos otra cosa que aplicar el primer criterio, la primera combinación. Esto representa entonces 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva y tendremos 2.172. En este caso ya la cuestión del análisis es mucho más rápido, ¿no? Porque sabemos que si tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no? Y tenemos un omega último, bueno, esto será omega L cuadrado sobre 8, ¿no? Análisis básico. Entonces eso me da un momento último de 9.77 toneladas por metro, ¿de acuerdo? 9.77 toneladas por metro. Bueno, aquí tenemos que confirmar, ¿no es cierto?, que el A tiene que ser menor que 15 centímetros y tenemos un ancho en la zona de compresión de 150 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, con esto ya nos vamos al diseño propiamente dicho, ¿no es cierto?, que lo tenemos aquí y lo vamos a resolver. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos un ancho de B150, el valor de A no lo conozco, pero tengo que verificar que nos salga menor que 15 centímetros. Entonces, como tenemos nosotros una viga ya no es un aligerado, ojo, ya no es un aligerado, es una viga, ¿de acuerdo?, de 25 centímetros, que debe tener un estribo, entonces le vamos a considerar un D' para digamos, para una capa, de 6 centímetros. Entonces el peralte efectivo vendría a ser la diferencia, ¿no? Si la altura total es 40 centímetros, yo tengo 6 centímetros como D', entonces el peralte efectivo será 34. ¿Listo? Bajo ese criterio ya podemos establecer, ¿no es cierto?, nuestra ecuación de segundo grado, que ya lo tenemos manejado bastante tiempo. Encontramos el índice de refuerzo, tomamos el menor, verificamos que sea menor que la cuantía mínima, y si lo es, estamos ok, y determinamos el área del acero, que es la cuantía requerida por el ancho, ojo, en este caso la zona comprimida 150, y 34 el peralte efectivo. Eso me da 7.72 centímetros cuadrados, y entonces aquí puedo verificar cuál es el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A es 7.72, que es el área del acero, por el FI, sobre 0.85 F'C y el ancho, ¿no? Y eso me representa 1.14 centímetros, que es menor que 15 centímetros el ancho del ala. Con esto entonces concluimos que el ancho, ¿no es cierto?, de la zona comprimida está dentro del ala. Entonces, esta, digamos, simplificación que hemos hecho es válida. Por otro lado, podemos chequear el acero mínimo, de acuerdo al acero mínimo que representa 14.1 por 25, ¿no es cierto?, que es el ancho del BW, no se olviden, por el peralte efectivo sobre 4.200. ¿Por qué no he tomado el otro, no? El otro ya no lo he tomado porque normalmente el segundo elemento, el segundo, digamos, acero mínimo es siempre mayor, ¿ya?
Solo para simplificar, ¿ah? Pero a efectos de respuesta usted tiene que plantear los dos, ¿ya? Bueno, el área de aquí vendría a ser mínimo es 285 centímetros cuadrados. Y ya con eso entonces ya puedo entrar aquí a, digamos, presentar una propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que he encontrado? Que en la parte inferior yo necesito 7.72 centímetros cuadrados, como lo hemos visto acá, ¿no? 7.72. La pregunta sería, ¿qué varillas voy a usar? ¿No es cierto? Entonces, nuevamente aquí usted tiene que, pues, traer y tener a la mano su cuadrito. ¿Está bien? Tiene que tener su cuadrito. Y entonces, con este cuadrito usted decide, ¿no? Usted decide qué acero quiere colocarle para que lo pueda verificar. Entonces, aquí tendríamos 7.72. Podría usar de 1 pulgada y eso sería una varilla más algo más, ¿no? Entonces, mejor usamos de 3/4. Entonces, vamos a dividir, ¿no es cierto? 7.72, eso es lo que hacemos. 7.72 entre 2.84. Y eso me va a salir 2.71, ¿no? Casi 2.72, ¿no? 2.72 varillas. Por lo tanto, puedo emplear 3 varillas de 3/4. ¿Está bien? Empleamos 3 varillas de 3/4. ¿Ya? Eso. Y luego en la parte superior, como no necesito aparentemente, vamos a usar el acero mínimo. El acero mínimo es 2.84. 2.84 podríamos pensar en, por ejemplo, en varillas de media, está bien, podría ser, a ver, 2.84 o 2.85, ¿no? Entre 1.29, está bien. Nos saldría 2.2, o sea, 3 varillas de media, ¿de acuerdo? 3 varillas de media. Suele emplearse en obra, y esa es la recomendación, que usemos una varilla inmediata, es decir, no saltar 2 rangos, o sea, media y 2 rangos, ¿no? Soltar una varilla inmediata. Entonces, si usamos una de 5/8, que sería la inmediata inferior de 3/4, con 2 varillas sería suficiente para cubrir la demanda. Y ahí tendría usted una propuesta ya, digamos, esquematizada con la sección, ¿no? Que nos están pidiendo. ¿Sí? Aquí nos falta algo más que vamos a demostrar y probar un poquito, aunque en realidad vamos a chequearlo. Fíjense. Si yo tengo 3 varillas acá, ¿no es cierto? Tengo 3 varillas. Yo tengo que demostrar que el espacio entre ellas tiene que ser mayor a 1 pulgada. Eso dice la norma, ¿de acuerdo? Si yo coloco, repito, si yo coloco, entonces, las 3 varillas, yo debo demostrar para que el concreto no tenga problemas en ingresar, ¿no es cierto? Debe haber un espacio libre de 1 pulgada. ¿Por qué usamos 1 pulgada? Porque en términos constructivos usamos árido grueso, ¿cierto? Árido piedra chancada de media o de 3/4, exageradamente, ¿no? Entonces, normalmente usamos de media. Entonces, la piedra de media debe pasar sin ningún inconveniente a través de este espacio, ¿no es cierto? Y si fuera el caso de 3/4, la verdad que solamente se utiliza 3/4 cuando usamos en cimentación, ¿ya? Pero en elementos continuos como losas, vigas, columnas, usamos de media a lo más. Entonces, el espacio aquí tiene que garantizarse de 1 pulgada por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a hacer un análisis un poquito rápido de esto para que podamos reconocer que se cumpla ese parámetro, ¿ya? Vamos a subirse un poquito más acá arriba y vamos a presentar lo siguiente. Entonces, vamos a plantear, un segundito, una sección, ¿de acuerdo? Vamos a plantear una sección. Y lo voy a hacer grande para que se vea en realidad, ¿no es cierto? Y aquí vamos a plantear, solamente para que se vea, vamos a analizar la parte inferior, ¿de acuerdo? Y vamos a colocarle entonces los... Ahí, ¿no? Ya, vamos a hacerlo grande, ¿no es cierto? Para que lo podamos visualizar, ¿ya? Así. Vamos entonces a llevar aquí en medio y de aquí también por acá. Ahí tenemos nuestro nos sobra. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, voy a salir de aquí un segundito. Entonces, tenemos esto de aquí. Un segundito. Vamos a verificar, ¿de acuerdo? Ahora,
Habíamos dicho que el D', ¿no es cierto? Que el D' es esta distancia, ahorita vamos a plantearlo en rojo. Este D' de aquí, esta distancia, ¿no es cierto? Es de 6 centímetros, ¿no? Eso es lo que habíamos adoptado. Eso significa que yo tengo aquí también 6 centímetros, ¿no es cierto? Horizontalmente. Entonces, de aquí a la izquierda también tengo 6 centímetros, ¿ya? Y también hemos reconocido que, que esta distancia total es de 15 centímetros, ¿no? Centímetros, ¿listo? Así, 15 centímetros. Entonces, ahora, vamos a encontrar este espacio de aquí y este espacio de aquí le vamos a llamar, un segundito, un segundito nada más. Ya, este espacio de aquí, ¿no es cierto? Este espacio de aquí le vamos a llamar, vamos a llamarle la distancia X, ¿está bien? Así, X, ¿ya? Así. Así. Entonces vamos a plantear una ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a plantear una ecuación. ¿Qué es esa ecuación? Miren, que la distancia total, 15 centímetros, ¿no? Tiene que ser igual a ¿qué cosa? Comenzando tengo 2x, ¿cierto? Entonces tengo aquí 2x. Luego tengo, ojo, repito, toda esta distancia aquí, que es 15 centímetros, tengo que sumar este x de aquí, y luego tendríamos la distancia de color rojo, que vendría a ser más 2 por 6 centímetros. ¿Está bien? Y le vamos a agregar ¿qué cosa? El diámetro de la varilla de, por aquí está, el diámetro de la varilla de una pulgada, de 3/4, ¿no? El diámetro de la varilla de 3/4, que es 1,90. Pero ¿cuántas veces le vamos a agregar? Fíjese, aquí tengo un diámetro, lo voy a marcar en color verde. También lo voy a marcar en color verde. Aquí está. Este es un diámetro. Ah, perdón, un segundito. Ya. Este es un diámetro. Aquí tengo un radio. Y aquí tengo el otro radio, ¿cierto? Ahí está, eso es. Por lo tanto, vendría a ser un diámetro y aquí la mitad, y la mitad serían 2 diámetros. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces aquí, ya, ahora sí. Aquí entonces le tengo que agregar 2 por el diámetro de 3/4, y eso es 1,90. ¿Listo? Está. Ahora ustedes me dirán, ¿cuánto sale el valor de X? Por favor, le agradecería que me digan cuánto sale el valor de X. Entonces tendríamos, a ver, tendríamos 15, ¿no es cierto? Menos 12, menos 2 por 1,9, y entre no, perdón, este no es 15, aquí no es 15, sino es 25, yo me equivoqué acá, me estoy guiando aquí, este no es 15, ¿no? Porque el ancho de la viga, aquí está, es 25, ¿no? Error, caso, error, ya, es 25, no es 15. Y yo me guié esto, no hay problema, aquí lo corregí, no se preocupe, 25, estaba saliendo cualquier cosa, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí, perdón, ¿cuánto le sale? A ver, voy a tomar el dato de ustedes, le sale 4,6, correcto, 4,6, perfecto, vamos a colocar entonces 4,6 centímetros, ¿de acuerdo? Y esta cifra, ¿no es cierto?, es mayor, vamos a colocarle aquí, ¿cuál es mayor que 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada, ¿no? Así, ¿ya? Así. Entonces, con esto, ¿no es cierto?, estamos confirmando, ¿no es cierto?, esto vamos a poner un poquito más arriba, estamos confirmando que la separación, ¿no?, la separación entre estas barras, ¿no es cierto?, es mayor que 1 pulgada, porque naturalmente nosotros tenemos que tomar en cuenta que el concreto debe fluir, ¿no es cierto?, a través de ellos. Por eso es que utilizamos de 3/4. Y eso es lo que tenemos que garantizar cuando ya finalmente hagamos diseños de vigas un poquito más exigidas. ¿Está bien? Por eso es que se lleva a usar doble nivel, ¿no es cierto?, me refiero a 2 capas, para que podamos tener la garantía de que todas las barras van a ser embebidas, ¿no? Es decir, recubiertas con el concreto en todo su entorno, ¿ya? ¿Listo?
Muy bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. ¿Esto se hace en vigas? Sí, esto tenemos que hacerlo en vigas. Pero todavía no hemos llegado a desarrollar más vigas, pero si usted ya está pensando en las vigas que vienen a continuación, van a tener esas características, ¿ya? Creo que tenemos alguna inquietud adicional. 4.6, perfecto, 4.6, a todas les sale lo mismo, perfecto. Listo. Muy bien. Dice, en la práctica usamos 3 decimales. No, con dos suficiente. ¿Ah? Había otra pregunta. ¿Siempre tiene que ser mayor a 1 pulgada? Sí, o sea, por lo menos 1 pulgada. Eso estamos indicando, ¿ya? Por lo menos 1 pulgada, ¿ya? Por lo menos 1 pulgada. Dice, para los decimales, profesor, en la práctica considero 3 o 4. Miren, 2 decimales es suficiente en realidad. No necesitamos 3 o 4, ¿ya? El profesor dice, para el peso propio asumió 1 metro de longitud. No. El peso propio es kilogramos por metro cuadrado. A ver. Aquí. En este caso, nosotros tenemos un ancho de 1,50. Si se refiere a esta viga, tiene un ancho de 1,50. Y aquí, tanto la carga muerta como la carga viva está multiplicado por el ancho tributario, que es el 1,50, solo para la viga, ¿ya? Solo para la viga. No estamos considerando otros efectos, ¿sí? Solo para la viga. Y en el caso de este de aquí, el ancho tributario era 40 centímetros, porque precisamente teníamos pues esta distancia, ¿no? De separación de vigueta a vigueta, ¿ya? En el caso de los aligerados, este es el proceso, 40 centímetros. Pero en el caso de las vigas, como usted ve aquí, depende no solamente del ancho de la sección que voy a diseñar, sino, vamos a ver un poquito más adelante, aquí lo vamos a ver mejor con una carga, digamos que tiene mayor amplitud, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos aquí un poquito más de experiencia, entonces, tratando de entender qué es lo que sucede entonces con las vigas T, su desarrollo, y vamos colocando, como usted ve, el planteamiento de cómo ir diseñando los elementos, cómo ir mostrando los detalles, ¿ya? Y poco a poco vamos a ir nutriendo con más planos. Bien, no sé si tenemos otra inquietud. Sí, de hecho era 25, el ancho totalmente, sí. Aquí hubo un error de tipeo, si esa es la palabra, ¿cierto? Yo aquí no me fijé bien, esto era 25 y le puse aquí 15, ¿no? Error, lo corregimos, no hay problema, ¿ya? Aquí, a ver, permítame un segundo, no se preocupe, aquí le ponemos 25 centímetros, ¿ya? Así, que no haya... Ahí está, ¿listo? Ya está, 25 centímetros, ¿ya? Eso es 25 centímetros. Con eso ya corregimos, no sé, tenemos otra observación. Perfecto, ya lo corregí, era 25. A veces por hacerlo rápido uno se confunde las cosas. No hay problema, listo. Muy bien. A ver, ¿otra inquietud? Perfecto. Listo, señores. Vamos a otro ejercicio ya un poquito más de nivel, ¿no? Fíjense, hemos comenzado con un aligerado simple, hemos avanzado a una viga T, y ya este ejercicio es más interesante, ¿no es cierto? Porque hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, qué sucede cuando no pasa, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve eso cuando no pasa? Precisamente aquí viene ese detalle, ¿ya? Este ejercicio es de un examen. No me acuerdo qué ciclo se tocó este examen, pero en este caso, bueno, tiene todos los datos que usted necesita, lo que necesita en general, ¿no? Sin embargo, el detalle está aquí que, pues usted tiene que ver la parte geométrica, y es más, tenemos dos vigas, como usted dice acá, como se lee acá, perdón, dice diseñar el refuerzo inferior distribuido en 2 capas, incluso le dice, háganlo en 2 capas, de las vigas consideradas como viga T y L. Eso significa que tengo una viga central, ¿no es cierto? Que tengo que definir cuál es su ancho, y tengo una viga de borde, que también tengo que definir su ancho, y los dos tengo que diseñar, porque el análisis de estructura le ha determinado que actúa un momento de 85 toneladas por metro en el central y 45 en el extremo, por eso dice respectivamente, ¿no? Entonces, este ejercicio ya está un poquito más interesante, ¿sí? Lo vamos a explicar de inmediato para que vea usted cómo es que ya en este caso, que es un poquito más real,
se complica, no la situación problemática, sino el procedimiento que estamos empleando. O sea, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos empleado? Que la zona de compresión está dentro del ala, ¿no es cierto? Hasta el momento hemos trabajado eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Para que nos ubiquemos bien. Estamos en este caso, ¿no? No nos hemos movido de este caso, ¿de acuerdo? Hemos trabajado este de aquí también, pero no nos hemos movido en el momento positivo hasta a estos detalles de aquí. Y eso precisamente va a suceder en este ejercicio. Entonces, con este ejercicio ya vamos a tener la amplitud del panorama, ¿no? Ojalá que lo podamos terminar, pero si no, lo terminamos en la próxima clase. No hay problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que estas características de la sección lo tenemos que definir. Aquí tenemos toda la información necesaria, ¿no es cierto? Es cuestión de tomar, digamos, referencia, ¿no? Por ejemplo, nos dice que las nervaduras están espaciadas cada 280, pero dice usted, oiga, pero acá dice 280 y acá dice 250. Ah, ojo, dice acá de centro a centro. Fíjense, de centro a centro, usted tendría 280. Como eso es de 30, le quita 15 aquí, le quita 15 acá, sería 30, de 280 es 250. Quiere decir que la distancia libre realmente es 250 y es compatible con la distancia de centro a centro de 280, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con la interpretación, ¿de acuerdo? Recuerde usted que la interpretación es parte de la situación problemática, ¿ya? Es parte de la situación problemática. Bien. Bueno, dice que estas vigas tienen una luz, ¿no? De 5 metros. ¿Y cuál es esa luz? Bueno, esa es la luz de apoyo, ¿está bien? La luz de apoyo, ¿no? Entonces, se están apoyando estas vigas T, ¿no? Aquí adelante y hacia atrás 5 metros. Y sirven de apoyo a una losa de 10 centímetros. Esta es la losa de 10 centímetros y, bueno, lo demás ya lo expliqué, ¿no? Diseñados. Y vamos con la central, que va a ser la primera con la que vamos a trabajar. Primero definimos, ¿no es cierto?, la geometría, ¿no? La geometría para la parte central. Bueno, aquí tendríamos las tres condiciones, ¿no? Las tres condiciones que ya hemos visto anteriormente, que tendríamos el BW, que es 30 centímetros, tendríamos 16 veces el ancho del ala, y eso me da 1,90. Luego tendríamos el BW más LN1 entre 2, LN1 entre 2, LN2 entre 2, y eso me da 2,80. Y la siguiente sería L cuartos, o sea, 5 metros, como dijimos, L es la distancia entre apoyos, 5 entre 4, 1,25. Conclusión, la viga central, ¿no? La viga T central tiene esta característica, 1,25. ¿Listo? Así, primera parte entonces, completa. Bueno, vamos a diseñar entonces para esta viga central. Y esta viga central, como ustedes leen aquí, es una viga T, ¿no es cierto? La L es la L extremo. Y esta viga T tiene una carga de 85 toneladas por metro, ¿ya? Vamos entonces a trabajar con la viga central. Muy bien, entonces, lo primero que hacemos es lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Bueno, si el momento es positivo, como es el presente caso, 85 toneladas por metro, vamos a plantear esta equivalencia y vamos a verificar la condición que A sea menor o igual que 10, ¿cierto? Eso lo tenemos de claro, ¿está bien? Muy bien, eso por un lado. Por el otro lado, entonces, nosotros vamos a ver que el ancho, bueno, 30 centímetros, 125 centímetros, que es el ancho del ala, ¿cierto? El ancho, la altura de la compresión no lo sabemos, 55 es el peralte de la viga, aquí recuerden, acá está, 55 centímetros, ¿no es cierto? Y nos falta el peralte efectivo, ¿no? Y aquí lo tiene, el peralte efectivo es 46 centímetros. ¿Y por qué le pongo 46 centímetros? Porque tenemos la indicación que se utilice doble capa. Si es doble capa, le debo retirar 9 centímetros, ¿no? Porque no tengo la distribución de estribar. Entonces tendríamos aquí 55 menos 9 me da 46. ¿Y dónde dice doble capa? Pues está aquí en el texto, ¿no? Dice, acá está, ¿no? Diseñar el refuerzo inferior distribuido en 2 capas de las vigas consideradas en T y en L. ¿Listo? Así. Muy bien, el proceso que seguimos es el mismo, es lógico, porque estamos asumiendo que A puede ser menor que 10. No lo sabemos, pero hasta el momento todo marcha como si nada, ¿cierto? Todo marcha dentro del mismo orden. ¿Qué hemos planteado? Nuestra clásica ecuación, resolvemos el índice de refuerzo, encontramos el menor,
lo multiplicamos por el Fm' sobre 4200 y encuentro la cuantía requerida. Y la cuantía requerida entonces va a ser menor que el F'C, perdón, la cuantía balanceada por el 75%, siendo el F'C 210, ese valor será 0.01594, lo que es OK. ¿Listo? Hasta acá, sin novedad, todo igualito, ¿cierto? Sin novedad, todo igualito. Vamos a la siguiente parte. Bueno, determinamos, ya que hemos cumplido la cuantía máxima permitida, entonces calculamos el área del acero, y el área del acero pues será 0.0958 por 125, el ancho, y el peralte 46, y eso me da 55.09 centímetros cuadrados. No estamos hablando de poca cosa, ¿eh? 55 centímetros cuadrados es bastante importante. Bueno, aquí entonces lo primero que tenemos que chequear es si se cumple esta condición. Por lo tanto, vamos al gráfico, perdón, a la parte cuantitativa, y tendríamos que emplear esta ecuación, y resulta que el valor de A, zona comprimida, es 10.37. Es mayor que los 10 centímetros del ancho del ala. Quiere decir que este intento de aquí, acabamos de verificar que no me sirve, que no es cierto. ¿Sí? ¿Está bien, señores? Por favor, aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Houston, tenemos problemas. Aquí entonces tenemos que considerar la siguiente fase. O sea, ni siquiera es igual, es mayor que, ¿ya? Es mayor que. Y cuando nosotros reconocimos que eso sucedería, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Cuando el valor de la zona comprimida es mayor que el HF, tenemos que descomponerlo en dos partes, ¿está bien? En dos partes. Y si recuerdan, si yo tengo un MU aquí, yo puedo calcular con estas características ya definidas de la sección del ala, en zona comprimida, encontrar un MU, la diferencia, pasarlo para aquí, y luego hacer la suma para hallar el efecto total, ¿no? Recuerden, eso lo hemos hecho en clase, ¿ya? Claro, teóricamente, ¿no? Ahora es donde vamos a encontrar, entonces, ese proceso en un ejemplo muy específico. Entonces, reconocemos aquí que no se cumple lo que nosotros habíamos estimado, ¿ya? Dado que el valor de A es mayor que 10 centímetros, mayor que HF. Por lo tanto, tengo que volver a comenzar, ¿está bien? Esto de aquí solo me sirvió para tener presente que no es el caso pertinente. Entonces, vamos a usar nosotros aquí lo que denominamos el tercer caso. ¿Qué significa esto? Nuevamente, ahora reconocemos que el valor de A está por encima, o sea, es mayor que 10 centímetros. Entonces separamos la zona comprimida del ala al 100%, más una zona del alma que vamos a encontrar y que vamos a verificar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, primero vamos a resolver esto de aquí, que tiene todas las medidas identificadas. Es decir, aquí nuestro objetivo será encontrar la S1, luego el momento último 1, y dado que este tiene 85, le retiramos esto de aquí y vamos a calcular este de aquí. Y finalmente regresaremos con los AS para tener el acero total. ¿Listo? Bien, eso vamos a hacer, ¿no? Lo que teníamos planteado en teoría. Muy bien, vamos a desglosar todo esto hasta... Sí, está aquí. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bien, mire, ve. Nos tenemos que acordar aquí ya, bueno, ya es cuestión de cómo usted se organice, ¿no? Que el momento último aquí representa phi por el momento nominal. Y usted dirá, ¿de dónde salió esta fórmula? El profesor se la sacó debajo de la manga. Mentira, eso está aquí. Miren, se lo voy a explicar. Aquí, un poquito más arriba. Aquí está. Esto de aquí es. Que lo había explicado acá, ¿ya? Pero esa fórmula, fíjese, a ver, si quiere tómele una captura de pantalla o le toma una foto y luego con su foto en su celular lo chequeamos, ¿ya? Mire, ve, 0.85 el F'C, B menos BW por HDF. ¿Qué cosa es esto? La carga de compresión, ¿sí? ¿Cómo se lo demuestro? Aquí está, ¿cierto? Aquí está la carga de compresión. La carga de compresión vendría a ser 0.85 F'C, el ancho, la longitud y la profundidad, ¿no? O la altura. Eso de aquí, esa es la carga. Y el momento nominal no es otra cosa que la carga en compresión por la distancia. La distancia es D menos HF medios. Entonces ahora nos vamos y regresamos al mismo sitio. Fíjese, aquí está toda esa expresión. ¿Sí? 0.85 F'C,
B menos BW, HF es la carga, ¿de acuerdo? D menos HF medios es la distancia. Esto de aquí, sin el phi, es el momento nominal. Y si el nominal yo lo multiplico por phi, 0.9, lo hago momento último. Fíjese entonces, como yo les decía técnicamente en la parte teórica, que una vez que tengo definidas las características de la sección, puedo determinar el momento último, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, solo reemplazamos valores. 0.9, 0.85, F'C, 125 menos 30, que es el ancho del BW, de HDF, perdón, es 10 centímetros, o sea, la altura del ala. El D es 46 y digamos, el HF, que es el peralte de la altura del ala, 10 centímetros, entre 12 y 5, y ya está. Y con eso determino entonces el MU, que es 62.57, ¿de acuerdo? Una vez que yo determine esto de aquí, ¿cierto? Puedo continuar y reconozco cuál es el área de la celda. No lo voy a hacer, simplemente esto ya lo tenemos, está ahí en la misma, en esta presentación de aquí, ¿no? Aquí da lo mismo, ¿cierto? Aquí está, señores, no me estoy inventando nada. Y lógicamente ya tengo el área de la 0,1, esta área de aquí. Pero más me interesa el momento último que aporta esta sección en el ala. ¿Por qué? Porque el momento que va hacia la zona del alma es la diferencia, porque el momento total es 85, ¿cierto? El momento total es 85. El ala va a aportar con 62,57, ahí lo tiene usted, y entonces el alma va a tener que trabajar con este momento adicional. ¿Para qué? Para que ambos en conjunto respondan a estos 85 toneladas, ¿no? Toneladas por metro. Muy bien, la diferencia es 22,43 toneladas por metro, y ya esto lo resolvemos con una sección rectangular, como siempre lo hemos hecho, ¿no es cierto? Resolvemos la ecuación de segundo grado con el índice de refuerzo, calculamos la cuantía requerida, nos sale menor que la cuantía máxima permitida, ¿cierto? Y aquí vamos a continuar un segundito. Y entonces aquí tenemos ya que el área del acero es 14.75 centímetros para S2. ¿Está bien? Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Ya cada sección aporta lo suyo, tanto la zona del ala como la zona del alma. Sin embargo, tengo que verificar que este caso se da, es decir, que la zona comprimida, ¿no es cierto? A es la que tengo que encontrar, es mayor que 10 centímetros, ¿de acuerdo? Porque aquí, en este caso, perdón, aquí en este caso, ¿no es cierto? Habíamos dicho que sí era mayor, pero estaba en otro caso. Aquí entonces vamos a calcular, ¿de acuerdo? Vamos a calcular. Entonces vamos a calcularlo aquí y vamos a verificar entonces. Aquí está el valor de A. Nuevamente evaluamos, son 14, para el alma, ¿no? 14.75 y eso me da 11.57. Entonces confirmo que no solamente era, aparecía acá como 10.37, en realidad era más. Era 11.57, que es mayor que 10 centímetros. Entonces con esto, ¿qué estoy confirmando? Que este tercer caso que acabamos de resolver es válido, ¿de acuerdo? Confirmando entonces que el acero que le corresponde a S1 es 40.38 y el acero 2 es 14.75. ¿Eso qué quiere decir? Que debo sumar esos dos efectos para tener mi acero final, que es lo que estoy procurando, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya aquí en la parte final vamos a completar, ¿no es cierto? Completamos que el acero final, como estamos necesitando, es simplemente el acero 1 y el acero 2, el total 13 centímetros cuadrados. ¿Listo? Señores, a ver si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Ya este ejercicio, entonces, como usted ve, para el diseño de la viga central, ya tiene, como se dice, sus detalles, ¿no? Es decir, ya hemos pasado, ¿no es cierto?, de una zona comprimida en el ala a llevarla al ala, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud. ¿Por qué dice 46 centímetros? Es B para determinar el MO2, 46 centímetros. A ver. 46.
¿Cuál es el 46? A ver si me ubico. Ah, ya, ya, ya. Se refiere a este de aquí, ¿no es cierto? El B, aquí tendríamos menos 6 aquí. El 46 es, no se olviden que no cambia el peralte efectivo, ¿no es cierto? El peralte efectivo es de dos capas, entonces sea de este lado, o sea, de aquí en este tramo, o invertido, ¿no es cierto? O en todo caso, me refiero con ala o solamente con alma, eso no va a cambiar. O sea, son 9 centímetros lo que voy a retirar aquí y lo que voy a obtener entonces de arriba sería 55 menos 9. Y eso me da los 46 centímetros que debe estar preguntándome por este valor, ¿no? No sé si eso es lo que está preguntando Joseph. Ok, bueno, está bien. Sí, solo que en este caso no le coloqué el peralte efectivo, se me quedó aquí, ¿no? En la primera parte, pero esto se repite, ¿ya? Se repite aquí de la misma manera. Muy bien, muy bien. A ver, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna duda. Por favor, sería importante que ustedes pregunten ahora. A ver, dígame, María Fernanda. Profe, en la pregunta uno, usted consideró que Pregunta D 1. sí es igual a H menos 3, ¿cierto? Pero en la pregunta 2, el D' lo considero como 6. Sí, correcto. Sí, 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 sí. ¿En qué Habíamos casos? dicho, Ajá. sí, a ver, sí, le explico. Habíamos dicho, a ver si se entendió, pues lo repito, no hay ningún problema. Cuando tenemos una viga T en aligerado, ¿está bien? Eso dije, cuando tenemos una viga de T en aligerado, no tenemos estribos, ¿está bien? No tenemos estribos, por lo tanto, no hay que descontarle el recubrimiento, el diámetro del estribo y irnos al acero, ¿no? No tenemos eso. Tenemos de frente el acero, ¿de acuerdo? Y el acero, entonces, para colocarlo con su peralte efectivo, ojo, solo en aligerado, le retiramos 3 centímetros de acuerdo a la norma, ¿ya? La norma, entonces, nos permite en aligerados, ojo, solo en aligerados, retirarle 3 centímetros para encontrar el peralte efectivo. ¿Listo? Primera pregunta. Segunda pregunta, aquí en esta viga sí ya es una viga que consta, ¿no es cierto? ¿Consta de qué cosa? Un núcleo, ¿no es cierto? Como lo hemos visto ya al final, un núcleo con un estribo, porque es una viga de 25 centímetros. Esto ya no es una vigueta, esto es una viga. Entonces una viga puede estar en tracción o puede estar con acero en compresión. En este caso le hemos dado 6 centímetros porque estamos asumiendo que tiene una sola capa. ¿De acuerdo? Que tiene una sola capa. Entonces, nosotros al asumirle una sola capa y desarrollar todo el ejercicio, hemos encontrado que la respuesta precisamente nos requiere una sola capa, tres varillas de 3/4, y hemos verificado que no solamente cumplen una capa, sino que la distancia entre estas varillas cumple el mínimo exigido por el término del procedimiento de construcción, es decir, que la distancia sea mayor que 1 pulgada. ¿De acuerdo? Y en el caso 3, en el ejercicio 3, aquí el texto de la pregunta nos dice diseñar el refuerzo inferior distribuido en 2 capas. Es decir, que ya nos antecedían a nosotros de que iba a haber bastante acero, ¿de acuerdo? Por eso hemos deducido 9 centímetros. Y no es para menos, porque si usted se da cuenta, estamos encontrando un área de acero total de 55 centímetros cuadrados. ¿Estamos? Si dividimos 55, yo le sugeriría que haga la prueba 55 centímetros cuadrados, entre la varilla mayor que tenemos sería de 1 pulgada, 5.1. Estamos hablando de 10 varillas, ¿no es cierto? Y tendríamos que colocarlas en 2 capas, ¿de acuerdo? Que serían 5, 5. Y habría que demostrar que eso ingresa en los 30 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, probablemente tendremos que usar varillas de mayor diámetro, ¿ya? Esa es la explicación que le puedo dar a su pregunta. Espero que haya podido cubrir sus expectativas, María Gracias. Fernanda. Gracias, profe. Ok, ok, muy bien. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Muy bien. Entonces, eso mismo, o sea, el detalle, el análisis que hemos hecho aquí,
Yo los invito a que lo hagan para la viga de borde, ¿está bien? Vamos a quedar ahí, no se preocupe, haga el intento con la viga de borde, ¿bien? Yo voy a subir esta información para que usted la tenga y lo voy a subir con la solución. Aquí está la solución, no se preocupe. Aquí está la solución, pero me gustaría que usted lo intente. Cuando haga el mismo procedimiento, defina su geometría, desarrolle todo el proceso, ¿no es cierto? Y una vez que lo ha logrado hacer, entonces usted agarra el archivo y lo mira. Ah, ya, sí me sale igualito, perfecto. Entonces aprendí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por el momento nos vamos a quedar allí y darles algunas indicaciones para la práctica solamente, ¿no es cierto? Que va a haber 3 preguntas, una pregunta de teoría, 2 preguntas de diseño y flexión. Este tema de Vígate no entra, ¿de acuerdo? No va a entrar este tema, ¿ya? Esto va a entrar para el examen en realidad ya. De tal manera entonces que sí es importante que afiancemos primero el diseño, ¿no es cierto?, en flexión, hacerlo en tracción y hacerlo en compresión. Sin embargo, no se les va a indicar en ninguno de los ejercicios si es hacerlo en tracción o si es en hacerlo en compresión. Eso usted lo tiene que deducir. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud adicional. El tiempo son 110 minutos, ¿ya? 110 minutos. Como les decía, la prueba de ustedes va a realizarse el día después de ustedes, justo como hoy, pues, ¿no? De 7 a 9 de la noche. Entonces, vamos a usar los 10 primeros minutos de 7 a 7 y 10 para realizar las consultas del caso, ¿no? Las consultas del caso de la interpretación de alguna pregunta, algo, ¿no? Consultas, ¿no? O sea, aclaraciones, no resoluciones. Y a las 7 y 10, entonces, ustedes comienzan su prueba hasta las 9 en punto. Y a las 9 se le dará 30 minutos más para que usted pueda enviar la solución. ¿Ya? Así. Ojo que, por favor, aquí ya hemos tenido la experiencia, no solamente el ciclo pasado, sino ahora también ya en otros cursos. Ojo, no se va a aceptar el envío de las pruebas mediante otra alternativa. Es decir, normalmente a veces los alumnos dicen, uy, se me falló, bueno, se me fue la energía, falló el internet y no lo pude enviar. Fíjense que desde las 9 de la noche usted tiene que enviarlo. No espere a las 9:15 para comenzar a enviarlo, no, de las 9. Entonces tiene media hora, tiempo más que suficiente para realizar el envío. Si por alguna razón no logra enviar, usted tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que realmente no pudo enviarlo. O sea, eso es con evidencia. Si no, la prueba no se va a aceptar. La razón es muy simple, ¿sí? Por la mayoría de alumnos, miren, con toda sinceridad, hoy día en la mañana hemos tenido una prueba para 30 alumnos. De los 30, 26 enviaron su prueba a tiempo y solo 4 no enviaron su prueba, ¿ya? En todo caso, yo les he pedido a esos 4 que si me demuestran que realmente tuvieron problemas, o sea, no me refiero con su palabra, sino me refiero con evidencia física, ¿no? Que tomen una captura de pantalla, que se les cuelga, en fin, que si es que no tuvieron energía, pues hay un aviso, un comunicado del sur, no sé, que ratifica que lo que ustedes están diciendo es lo que ha sucedido, entonces, pues lo tomaremos en cuenta. De lo contrario, simplemente no se va a calificar. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros necesitamos calificarlo en línea, o sea, en el sistema, ¿ya? Y nosotros, así recibamos la prueba, no la podemos subir, ¿sí? No la podemos colocar en su sitio. El único que puede colocar esa prueba en su sitio es usted. No hay otra manera, ¿ya? No hay otra manera. Entonces, yo les pido que, por favor, tomen las consideraciones, digamos, y las precauciones del caso. También es cierto, fíjense, y yo he visto otros casos en el ciclo pasado, en el cual, habiéndose ido digamos, la corriente, ¿no? Como dice el fluido eléctrico, uno de los alumnos lo que hizo fue llamar a otro compañero, no sé si les he comentado esto, pero se lo puedo ratificar ahora, llamó a un compañero, no sé si fue al delegado, y le pidió por favor que le suba. Fíjense, se dio el tiempo en ese alumno porque hay interés, ¿no es cierto? Desde las 9, por así le dieron el interés, y entonces llamó a su compañero y le dio la clave de su acceso. El alumno ingresó con su clave y colocó la prueba, ¿no es cierto?, a pesar que el alumno no tenía energía eléctrica. Imagínense, ¿no? Entonces yo pienso que sí hay disposición, se puede, digamos, colocar ese documento en su sitio, ¿ya?
Muy bien, señores, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta adicional, pero sí, así es. Entonces va a ser de 7 a 9:30, correcto, así es. Así es, ¿ya? Entonces, creo que tienen tiempo más que suficiente, ¿ya? Bien, señores, ahí nos quedamos. Los invito entonces, ya hemos dicho, son 3 ejercicios, una parte de teoría, 2 ejercicios de diseño y reflexión. Ya usted tiene la cosa bien sencilla. Yo pienso que puede sacarse tranquilamente un 20. Hay que estudiar nada más, ¿ya? Gracias a ustedes por participar. Buenas noches, ¿ya?